Bienvenidos a la plataforma Aprende Psiquiatría. En esta ocasión, pues vamos a abordar el tema del suicidio en niños y adolescentes. Para ello vamos a dividir la presentación, que es un poco extensa, en tres apartados. En el primero hablaremos un poco de la epidemiología del suicidio en esta población, así como los factores de riesgo que, según la bibliografía más reciente, se han visto asociados con este tipo de conductas. En el segundo apartado hablaremos un poco de los planes de prevención de suicidio y específicamente relacionados con la población infanto-juvenil. Y por último, pues abordaremos el rol de la salud mental, de los profesionales de la salud mental en el campo de la prevención, detección y atención clínica de pacientes, niños y adolescentes con riesgo suicida. Sin más, damos comienzo a la presentación. Em, Insistir muy especialmente en que la prevención del suicidio en toda la población y especialmente en la población infanto-juvenil, pues es un problema de salud pública y es un imperativo global. El suicidio ha sido un tema tabú hasta hace bien poco, y en el caso de la población infanto-juvenil, pues lo ha sido si cabe más aún, debido en parte al gran impacto emocional que este tipo de conducta pues genera tanto a nivel familiar como en el entorno inmediato del niño o del adolescente. Em, por tanto, la identificación tanto del suicidio como de poblaciones especialmente vulnerables para ello, pues es un mandato que tenemos los profesionales, em, especialmente en el ámbito de la salud mental. En cuanto a la prevalencia y magnitud del problema, creo que ya hoy día no hace falta justificar la necesidad de estudiar esto, pero sí que para situarnos un poco, pues hablamos de que si bien a nivel mundial las tasas de suicidio han disminuido en los últimos 20 años, no ha sido así con el grupo de menores de 19. En las últimas décadas pues ha vivido un aumento progresivo en las tasas de suicidio. Se calcula que en torno a 90.000 niños y adolescentes se suicidan cada año, aunque ya sabemos que el registro de casos tiene muchas limitaciones. Si ya las tiene en países que se consideran muy fiables en su registro, como es el nuestro, pues a nivel global mucho más. Por tanto, contamos con que posiblemente estas cifras están infraestimadas. Según la OMS, en el 2004 el suicidio en población adolescente era la tercera causa de muerte. En el 2014 ya se había convertido en la segunda causa. Em, ha habido a lo largo de los últimos 10, 15 años informes institucionales alertando de la vulnerabilidad de la población infanto-juvenil para el suicidio, considerando pues, la población adolescente como de muy alto riesgo. En Estados Unidos, el suicidio es la tercera causa de muerte en población infanto-juvenil, después de los homicidios y de los accidentes. En los últimos 15 años han aparecido algunos estudios en Estados Unidos que hablaban de un descenso ligero en las tasas de suicidio infantil y adolescente. Y esto a nivel ecológico ellos lo relacionaban con una posible hipótesis del descenso paralelo, em, del aumento paralelo de tratamientos orientados a la depresión. Esta idea no está tan clara en los últimos años. En 2017 sabemos que se celebró el primer congreso de suicidología en nuestro país. Las cifras recogidas en el Instituto Nacional de Estadística de ese año insistían en una tendencia creciente del suicidio en España, en global,
y en particular en las poblaciones más jóvenes. De manera que en el año 2016 el suicidio ya se convirtió en la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Y para ponerlo en perspectiva, ya en ese año em, las muertes por suicidio doblaban las de accidentes de tráfico, em, eh, mm, eran 13 veces más frecuentes que los homicidios y 80 veces más frecuentes que la violencia de género. Esta comparativa no pretende relativizar otras problemáticas, pero sí poner de relieve la magnitud del problema del suicidio en nuestro país. Entre los 15 y los 34 años se convirtió en la segunda causa de muerte global, solo después de los tumores. Andalucía, en ese momento, ocupaba la sexta posición en tasas de suicidio por habitante y la primera en tasa bruta. Esta es una gráfica que he elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, que comienzan a registrar casos a partir de los años 80 y que sufre pues, un cambio a partir del 2013 en que se incorporan también los datos de los anatómico-forenses y por tanto se hacen como más fiables a la hora de analizar las muertes por suicidio según métodos y según distribuciones poblacionales concretas. En esta gráfica podemos ver cómo de los años 80 hasta principios de los 2000 había habido un descenso generalizado en las tasas de suicidio en nuestro país, según los registros con los que contábamos. Sin embargo, en los últimos 20 años la tendencia ha sido ligeramente creciente con algunos picos. Esto en la población adolescente de 15 a 19 años. Si bien es cierto que en la población más pequeñita, de menores de 15 años, la tendencia no está tan clara, puesto que los casos son más anecdóticos y ahora explicaremos el motivo de por qué hablamos de anecdóticos. Menores de 10 años, hablamos de casos anecdóticos primero por las tasas que representan, em, sin ningún patrón muy claro. Entre los 10 y los 14 años parece que se cumple esta tendencia que hablábamos de un descenso en los casos hasta principios de los 2000 con un aumento ligero a partir de ahí, sobre todo a costa de la población femenina. Y con algunos picos concretos que han supuesto pues, aumentos relativos en comparación con otros años, en el 2016, 17 y en el 2020. De 15 a 19 años la tendencia es similar. Los picos más importantes desde que tenemos registros se dieron entre los años 18 y 19, donde las muertes por suicidio llegaron a equipararse a las muertes por accidente de tráfico y por tumores, que eran tradicionalmente las primeras causas de muerte en esta población. En 2002, que son en los últimos registros, 2020, perdón, que son los últimos registros de que contamos, vuelve a ser la segunda causa de muerte después de los tumores y en cifras brutas se han dado 13 muertes por suicidio en menores de 15 años y 273 en el grupo de 15 a 29. A partir de las cifras que se vieron aumentadas en la segunda década de los años 2000, empezaron a aparecer algunos estudios, tanto desde el campo de las ciencias médicas como desde la antropología y otras ciencias sociales, para tratar de dar una explicación o al menos abrir puertas de reflexión, ¿no? Acerca de este paradójico aumento en las muertes por suicidio en la población juvenil y en particular en algunas sociedades que se consideran industrializadas. Hay un artículo interesante de Picazo y Zapino que habla
de posibles factores globales a nivel sociológico propios de esta etapa posmoderna. Algunas hipótesis interesantes hablan de una posible elaboración más temprana del concepto de muerte que hace que las muertes por suicidio se desplacen a edades cada vez más tempranas. Y luego pues hipotetizan otra serie de ideas, ¿no? Como el establecimiento de relaciones interpersonales pues cada vez más superficiales, el efecto Werther del que hablaremos más extensamente más adelante, magnificado por los medios de masa, o la desaparición de referentes sólidos, especialmente a partir de la crisis socioeconómica mundial que vivimos en el año 2008. La pérdida de confianza en las instituciones, la pérdida de los relatos previos, em, bueno, pues son interesantes por lo menos como puntos de reflexión, ¿no? En cuanto a la epidemiología del suicidio en la población infanto-juvenil, hablábamos de que, aunque España había sido tradicionalmente un país con baja tasa de suicidios, sabemos que las tasas en la población adolescente y jóvenes de hasta 29 años pues, han ido aumentando progresivamente, alcanzando tasas de hasta 3,47 por 100.000 habitantes. Menores de hasta 12 años no hemos tenido registros muy fiables y aquí tenemos que tener en cuenta, os decía antes, son casos anecdóticos, bueno, son casos anecdóticos a nivel numérico, aunque muy trascendentales a nivel global, pero sí que hay que tener en cuenta que la inmadurez evolutiva de estas edades dificulta atribuir intencionalidad a las autolesiones de estos niños. Em, Se supone que para considerar una muerte por suicidio, el sujeto que la realiza tiene que ser consciente de la repercusión de la misma. Em, y esto no está tan claro en menores de 10 años se les presupone inmadurez y entre 10 y 12 años pues es dudoso. Em, yo los casos que me he encontrado así más tempranos, que los hay, han correspondido a veces pues, a niños que por circunstancias más mm, psicobiográficas y demás, pues son niños de los que consideramos como hipermaduros, ¿no? En los que han tenido que asumir pues, roles más adultos cuando no les correspondía, o niños con altas capacidades que sí que son conscientes de las consecuencias de sus actos y de todas las dimensiones del concepto de muerte, incluyendo la irreversibilidad, que es una de las características que más tardíamente se, mm, se consiguen. Em, Se habla de que hay tentativas suicidas hasta en un 7% de adolescentes a nivel global. Esto lo dice Mosquera en uno de sus artículos. En cuanto a la edad de inicio de conductas autoinfligidas con finalidad suicida, que es de lo que va esta presentación, para autolesiones no suicidas tenéis otra presentación específica también en la plataforma. Em, Se recogen cifras de que en el mundo, la edad de inicio de este tipo de conductas con finalidad suicida está entre los 5 y los 14 años, los 10 en la Unidad Económica Europea y los 15 en España. En cuanto a diferencias de género, parece que los pensamientos suicidas, que son aún más difíciles de registrar que las conductas suicidas, parecen darse hasta en un 20% de adolescentes y las tentativas hasta en un 10%. Esto en el caso de las chicas, mientras que los chicos pues alcanzarían prevalencias del 9% y del 5% respectivamente. Los intentos suicidas sabemos que son más frecuentes en chicas y los suicidios consumados en chicos, aunque las diferencias
por género son más pequeñas que en población adulta. Y de hecho, mientras nos vamos a edades más tempranas, hay menos diferencias en cuanto a género. También hay menos diferencias en cuanto a los métodos elegidos, por ejemplo. En cuanto a los métodos, en Estados Unidos, las armas de fuego son la primera causa de muerte por suicidio en población infantojuvenil. Hasta dos tercios de los chicos se suicidan por este medio y hasta la mitad de las chicas por este medio. El segundo sería el ahorcamiento y el tercero la intoxicación por monóxido de carbono. Y muy por detrás pues irían otros métodos. A nivel global, en la población infantojuvenil, ahorcamiento y sofocación son los métodos más empleados. En España, en la población adolescente se cumple estos datos, em, mientras que en población infantil la precipitación es el método más frecuente. Y después del ahorcamiento y la sofocación, pues lo sería el lanzarse o el arrojarse sobre un objeto en marcha, habitualmente un vehículo a motor. Aunque cabe destacar que en los últimos registros del 2020, pues parece haber habido un aumento en población adolescente y juvenil del uso de arma de fuego como método de suicidio. En cuanto a los factores de riesgo asociados a la conducta suicida en esta población, hay una serie de factores de riesgo globales que vamos a apuntar muy brevemente y luego pues iremos desmenuzando a continuación. Porque creo que es importante incidir en esto porque al final todas las políticas de prevención y todas las actuaciones que se ponen en marcha, en particular en nuestro medio, en el sanitario, pues provienen del estudio de precisamente de estos factores de riesgo asociados. Em, por un lado vamos a hablar de factores individuales y por otro lado de factores ambientales a diferentes niveles, microsocial o familiar, mesosocial o del entorno más cercano y macrosocial o cultural. Dentro de los factores ambientales, los más asociados a riesgo suicida son los problemas socioeconómicos y la historia de abusos, violencia y discriminación. A nivel individual, em, factores relacionados con la enfermedad, tanto enfermedades de tipo somático más dolorosas como trastorno mental, pues parecen tener una prevalencia muy elevada en niños y adolescentes que se suicidan. Hasta se calcula en cifras parecidas a las de los adultos que hasta un 90% de niños y adolescentes que se suicidan pues cumplían criterios para algún trastorno mental. Los más frecuentes, el abuso por sustancias, la depresión y los trastornos psicóticos, remedando pues las cifras de los adultos. Los predisponentes más importantes a nivel psicológico serían la impulsividad y la ansiedad asociada con trastornos de personalidad, aunque esto lo veremos ahora, insisto, en más detalle a continuación. Eh, em, el predictor más importante de suicidio son las tentativas previas. Hasta un 40% de suicidios en esta población tenían tentativas previas. Hasta un 30% de de los niños y adolescentes que intentan suicidarse reinciden en conductas suicidas a lo largo del primer año a continuación del hecho. Em, Algunas características comunes que se han observado en niños y adolescentes con conductas suicidas han sido la dificultad en la resolución de problemas y en el uso de estrategias poco funcionales de afrontamiento de estrés. Em, Estos factores de riesgo, que son globales y muy resumidos, van a tener mayor o menor peso en las diferentes franjas de edad. Así, en población infantil, vemos que hay mucho más peso en los condicionantes y en los factores de riesgo ambientales, sociales,
que en los individuales o relacionados con enfermedad. Em, por ejemplo, los eventos, la exposición a eventos traumáticos como los abusos o el maltrato físico. La discriminación y el rechazo por parte de compañeros. En nuestro país se calcula que hasta el 10% de suicidios de niños y adolescentes em, ocurren en el contexto de acoso escolar. En población adolescente siguen estando estos factores ambientales de riesgo presentes, algunos específicos de la etapa adolescente, como los conflictos relacionales, los conflictos relacionados con la identidad sexual y la insatisfacción corporal, pero también empiezan a tener más peso otros factores individuales, factores psicológicos y otros relacionados con enfermedad. Insistiendo en la idea previa de todos los factores de riesgo asociados a conducta suicida, el factor predictor más importante para suicidio son las tentativas previas. Es decir, em, esto tiene tanta relevancia que se consideran de muy alto riesgo la población infantojuvenil que ha realizado alguna conducta suicida y es una población especialmente vulnerable sobre la que tenemos que poner especial cuidado. Hay varias maneras de poder clasificar los factores de riesgo asociados con suicidio. Ya os decía que uno de ellos es el diferenciarlo, aunque todo esto es un poco artificial porque al final todos los factores de riesgo que se interrelacionan entre sí y es al final la conjunción de varios de ellos la que aumenta el riesgo suicida, pero a un nivel o con una finalidad didáctica diferenciamos entre factores individuales y factores ambientales. Dentro de los individuales vamos a hablar de factores psicológicos que consideramos como predisponentes y factores psicopatológicos o de otras patologías médicas. Y dentro de los ambientales vamos a hablar de los microsociales o familiares, de los mesosociales o comunitarios y de los macrosociales y culturales o religiosos. Otra manera de clasificar los factores de riesgo asociados a conducta suicida eh, es la de diferenciarlos entre distales o en principio no modificables, aunque deberían incluirse en planes de prevención poblacionales mucho más amplios y proximales o potencialmente modificables. Dentro de los primeros estarían factores más biológicos como el género, los antecedentes familiares más relacionados con predisposición genética y otras alteraciones bioquímicas o neurológicas que se han evidenciado y que no tenemos muy claro si son más bien predisponentes o si son marcadores más bien de estado, relacionados con posibles factores individuales proximales relacionados con enfermedad o con temperamento o rasgos caracteriales. Y dentro de los distales también se incluyen las experiencias negativas en la infancia muy temprana, a los que no podemos acceder una vez que llegan a consulta. En cuanto a los proximales o modificables, pues estarían los individuales, tanto a nivel psicológico como enfermedad propiamente dicha, y los ambientales o psicosociales que hemos comentado en la anterior diapositiva. Pues teniendo eh, estas diferentes maneras de clasificar los factores de riesgo, tratamos de conjugarlos para hacer como un dibujo un poco más amplio de los factores de riesgo que pueden estar en juego en un caso determinado. La complejidad, da cuenta un poco de la complejidad del fenómeno del suicidio y de la necesidad de intervención a diferentes niveles, y no solo el sanitario, por supuesto, sino a diferentes, la necesidad de incorporar diferentes agentes sociales implicados en el trabajo con niños y adolescentes. Vamos a ir desgranando poquito a poco estos factores de riesgo que, como ya hemos dicho, pues inciden en diferente grado según la franja de edad.
En cuanto a los adolescentes, pues vamos a hablar de factores de riesgo individuales, como serían pues, los factores de riesgo psicológico, donde incluimos pues, algunos rasgos de personalidad, por ejemplo, antisociales, impulsividad, así como dificultad en la regulación de emociones y otros más propios de la etapa adolescente, como son los conflictos en relación con la identidad sexual. Y sabemos que adolescentes con una identidad de género eh, y o una orientación sexual diferente a la em, heterosexualidad y género binario, pues están asociados a más riesgo de conductas suicidas. La insatisfacción corporal sería otro factor de riesgo a tener en cuenta en esta población. En cuanto a factores psicopatológicos, pues hablaremos de los trastornos mentales más asociados en población adolescente a conducta suicida, como son los trastornos del ánimo, en particular una forma especial en esta población que es los trastornos del ánimo asociados a conductas disociales, el trastorno bipolar, la distimia asociada a desesperanza, la esquizofrenia, el trastorno por uso de sustancias, los trastornos de personalidad, los trastornos de ansiedad que muchas veces olvidamos em, en tanto a factor de riesgo de conducta suicida y los trastornos alimentarios, especialmente cuando se asocian a clínica depresiva o ansiosa. En cuanto a factores médicos no psiquiátricos, hablaremos de enfermedades que se asocian en una mayor prevalencia a riesgo suicida, como son las enfermedades que generan dolor, deformación o disfunción. Y luego pues estarían dentro de los individuales pues factores psicobiográficos muy tempranos en la biografía de exposición pues a situaciones de violencia, negligencia, maltrato y muy especialmente abuso sexual infantil. En cuanto a factores microsociales o familiares, parentalidades disfuncionales con un alto nivel de emoción expresada, con baja conciencia afectiva, la propia historia de suicidios por esa transmisión transgeneracional estaría más relacionada con riesgo suicida, el malestar con pares, con iguales, el fracaso escolar o la elevada presión académica y el cambio de residencia pues serían otros factores de riesgo. Cuanto a factores macrosociales, sabemos que el nivel socioeconómico bajo y una disminución en el nivel socioeconómico que acontece fundamentalmente a partir de las crisis socioeconómicas, pues son factores de riesgo específicos para el suicidio, también en población adolescente donde disminuyen pues, sus oportunidades. Y el efecto Werther del que hablaremos. En cuanto a factores culturales y religiosos, sabemos que la aculturación que sufren primeras y segundas generaciones de migrantes o eh, em, las culturas que ejercen excesiva presión o tienen eh, unos roles muy rígidos de conducta, especialmente sobre los adolescentes y sobre las mujeres en particular, pues se asocian a mayor riesgo suicida y la falta de religiosidad pues también parece ser un factor de riesgo. Así, si vamos analizando em, eh, más pormenorizadamente estos factores de riesgo, insistiremos en que dentro de los factores individuales, distales, biológicos, el género femenino es un factor de riesgo, sobre todo mientras más avanzamos en la edad. Los antecedentes familiares, sabemos que en familias donde ha habido suicidios, este es más probable en generaciones sucesivas. Tener un familiar de primer grado aumenta el riesgo suicida hasta por 2 o incluso 4 veces a la población general. Y parece ser que hay factores genéticos independientes de otros
de otras condiciones como la depresión o los trastornos psicóticos. A nivel biológico, se han encontrado en personas con alto riesgo suicida algunas alteraciones bioquímicas y neurológicas que no está muy claro si se trata de predisponentes o de marcadores biológicos de estado. Así, hemos encontrado a nivel bioquímico algunas alteraciones en neurotransmisores como la disminución en los niveles tanto en líquido cefalorraquídeo como niveles em, periféricos de serotonina, lo que se relaciona a su vez con la tríada impulsividad, agresividad, suicidio. Parece ser que las personas que tienen em, el alelo 6 del transportador de serotonina tienen más riesgo tanto de trastornos depresivos como de suicidio, aunque este hecho no está tan consistentemente confirmado como en población adulta. También parece que hay menos efectividad de ciertos receptores en la corteza prefrontal y que el estrés crónico temprano pues parece provocar alteraciones tanto en el cortisol como en las citoquinas inflamatorias que parecen estar más asociados a un mayor riesgo suicida, así como alteraciones en los ácidos grasos poliinsaturados. Em, Parece ser que a nivel prefrontal también se encuentran otras alteraciones, disfunción y disminución de receptores o, en definitiva, una transmisión sináptica de peor calidad y también a nivel funcional y parece que en neuroimagen funcional esto se ha constatado, hay otras alteraciones a nivel prefrontal e hipocámpico que a su vez se relacionan clínicamente con dificultades en la resolución de problemas y en la regulación de emociones. Estas alteraciones son muy parecidas a las que encontramos también en personas que tienen un alto riesgo de conductas autolesivas no suicidas. En cuanto a factores de riesgo psicológicos, tampoco está muy claro si son predisponentes o si son factores asociados a estado, a un determinado trastorno mental, sobre todo en el caso de niños y adolescentes, donde la evaluación de la personalidad pues, es un poco más compleja y algo más inconsistente en la población adulta. Sí que parecen asociarse algunos rasgos de personalidad como el antisocial y la impulsividad a mayor riesgo suicida. La disregulación emocional, de la que hemos hablado en varias ocasiones, también parece estar más presente en personas con alto riesgo suicida, así como la conducta agresiva, la incapacidad para encontrar soluciones a conflictos habituales y el uso de estrategias poco funcionales ante el estrés. Em, pues estrategias más en la línea más evitativa o más de actuación. Otro perfil menos frecuente sería, pero que sí que vemos en población adolescente en particular, es el de rasgos con alto perfeccionismo, con un elevado nivel de autoexigencia, con logros autoimpuestos muy, muy elevados y que además como factor desencadenante pues pueden concurrir un fracaso reciente en esa, en esa actividad académica o laboral. Síntomas predisponentes que se han constatado como muy fiables em, a la hora de asociar un mayor riesgo suicida, tanto en población adulta como en población adolescente, es la desesperanza. Por tanto, es un síntoma que hemos de evaluar siempre en esta población con mayor riesgo suicida. Y ya decíamos que el marcador más fiable, no me cansaré de repetirlo,
pues es la historia de intentos suicidas previo. En cuanto a factores relacionados con enfermedad, sabemos que niños y adolescentes con patologías médicas en general tienen mayor riesgo suicida. Estas patologías conllevan cronicidad, disfunción, dolor, deformación em, eh, o deterioro, se asocian con mayor consistencia a conducta suicida. En niños, en particular, enfermedades deformantes o eventos que provocan deformidad. Por ejemplo, yo tuve una niña con un importante intento suicida que había acontecido eh, unos años después de un accidente en el que sufrió quemaduras graves que deformaron completamente la cara y las manos. Em, la en cuanto al la hospitalización en sí por cualquier causa médica, pues también es un factor de riesgo tanto para mi clínica depresiva como para conducta suicida. El trastorno, dentro de los trastornos mentales que hemos dicho que son muy frecuentes en niños y adolescentes con conductas suicidas, em, parece haber ciertas diferencias de género, aunque sabemos que los más consistentemente asociados a conductas suicidas son los trastornos afectivos, los trastornos por uso de sustancias, eh, de, mm, de tóxicos y los trastornos psicóticos, sí que hay algunas diferencias de género. Por ejemplo, en chicas tienen mucho más peso que en chicos los trastornos de ansiedad y los trastornos del ánimo. En chicos tienen más peso que en chicas las alteraciones de conducta, sin llegar incluso estas a cumplir criterios como de trastorno mental. Y en presencia de consumo, la concurrencia con conductas agresivas, pues aumenta también el riesgo. Ya hemos dicho cuáles eran los trastornos mentales que se asocian con más frecuencia a conducta suicida en estas franjas de edad. La depresión, cuanto más grave, se asocia a más ideación y hasta un 20% más de riesgo suicida, cosa que no parecía estar tan claro en adultos en cuanto a que criterios de gravedad como la sintomatología psicótica pues no parecen estar tan asociados a riesgo suicida. Sin embargo, hay otros parámetros relacionados con gravedad, como la presencia de anedonia, desesperanza y demás, que sí que parecen más consistentemente asociados a riesgo suicida. La depresión, cuando se asocia a comportamiento antisocial en adolescentes, pues aumenta el riesgo suicida. También el trastorno bipolar y la distimia asociada a desesperanza, como habíamos apuntado al comienzo. En cuanto a la psicosis, la esquizofrenia como paradigma de trastorno psicótico potencialmente crónico y que conlleva deterioro, pues es uno de los factores de riesgo de enfermedad pues, más asociados a conducta suicida. Y hay un pico después del primer ingreso, en el primer episodio psicótico, que muchas veces acontece pues, durante la adolescencia o a finales de esta y principios de la vida adulta. En cuanto a trastorno, otros trastornos asociados, además del trastorno por uso de sustancias, pues está, como en adultos, el trastorno de personalidad, pero también los trastornos de ansiedad cuando se asocian a pobre control de impulsos y los trastornos alimentarios, especialmente asociados a depresión, que aumentan el riesgo hasta 20 veces, y la ansiedad. Por tanto, en trastornos de la conducta alimentaria, en todos los trastornos mentales, perdón, pero en particular en el caso de los trastornos de conducta alimentaria, pues es un riesgo que tenemos que evaluar muy especialmente.
En cuanto a factores familiares, hablábamos de parentalidad disfuncional, hablábamos de historia de trauma y abuso, exposición a violencia en todas sus formas, negligencia, maltrato y muy especialmente abuso sexual en la infancia. Y luego ya, eh, ya más cerca de factores de riesgo mesosociales o comunitarios, un factor de riesgo en la adolescencia para las conductas suicidas es la dificultad en la socialización o la pobre integración con pares. Un caso que ya se apuntaba en los primeros escritos científicos sobre el suicidio, como los de Durkheim, que se refería a jóvenes alienados o desconectados. Bien, que lo han estado siempre, o bien que pierden pues esa integración social que previamente tenían. A nivel comunitario, el fracaso escolar asociado a elevada presión académica, también en relación con elevada presión académica inducida por familia, pues se puede considerar como un factor de riesgo suicida, pero también como un factor desencadenante, como veremos a continuación. El malestar con pares, las mudanzas o cambios de residencia, son factores de riesgo, según algunos estudios, yo lo veo más bien como factores desencadenantes o precipitantes, pero bueno, ahí están. En cuanto a factores macrosociales y culturales, hablábamos de situaciones socioeconómicas precarias, de la falta de expectativas y oportunidades en jóvenes, del efecto Werther, que también actúa como un precipitante, pero también el acceso a métodos potencialmente letales de suicidio, como es el acceso a armas de fuego. Em, Relacionados con la etapa adolescente, ya hablábamos de la identidad y orientación sexual no heterosexual y de la insatisfacción con el propio cuerpo. Ahora bien, ya hemos hablado un poquito de los factores de riesgo a diferentes niveles que predisponen o hacen más vulnerable en su conjunto a una persona, en este caso a un niño o adolescente, a tener más riesgo suicida. Hoy en día consideramos la tentativa suicida o la conducta suicida más como una crisis suicida que como una conducta suelta en sí. Y me refiero a que eh, em, Mm, es raro, aunque acontece, que la conducta suicida aparezca de forma brusca y sin un precipitante o un desencadenante previo. Esto es, sobre una persona con factores de riesgo que lo hace más vulnerable a tener conductas suicidas, acontecimientos considerados como estresores vitales, pues más fácilmente pueden conducir a esa conducta suicida. Entonces, esto puede acontecer a lo largo de horas, días, semanas o incluso meses, lo que nos permite pues también tener esa mirada no solo en los factores de riesgo o vulnerabilidad, sino también en los posibles acontecimientos vitales estresantes que acontecen en nuestros niños y adolescentes y que pueden desencadenar la crisis suicida y nos permite pues, poder definir una serie de señales de alerta o alarma a las que estar atentos para predecir, si cabe con más consistencia, pues niños con especial riesgo. Entonces, en cuanto a factores precipitantes, en general, en toda la infancia y adolescencia, las pérdidas significativas, como es la pérdida de un progenitor antes de los 13 años, pues constituye un desencadenante o un factor precipitante para la conducta suicida. También otras pérdidas más sociales, como la pérdida de prestigio, las rupturas sentimentales o las separaciones en su entorno cercano, problemas académicos, escolares que puedan acontecer, como situaciones de fracaso académico o de rechazo por parte de los compañeros, acciones disciplinarias, por ejemplo, o el anuncio de acciones disciplinarias como la entrada en un centro de reforma, por ejemplo,
conductas impulsivas o el acceso a armas, pues pueden ser factores precipitantes en estas edades. En, en niños con antecedentes de conductas disruptivas sin otra psicopatología, un conflicto familiar o con compañeros puede ser un precipitante especial particular de esta población. Y luego, pues la propia exposición a suicidios de otros niños o adolescentes. Aunque lo comentaremos a continuación, que la exposición al suicidio de otros pares provoca más sintomatología ansioso-depresiva o trastorno de estrés postraumático que conductas suicidas, pues también caben este tipo de conductas de forma pues, vicaria o imitativa. Vamos a diferenciar también un poco en niños y adolescentes, porque aunque hay factores precipitantes o desencadenantes comunes, como los que hemos comentado, luego hay otros que son más específicos de cada etapa. En niños más pequeñitos, acontecimientos vitales estresantes o dolorosos como cambios o pérdidas familiares, pues ellos son especialmente sensibles a estos acontecimientos, como el divorcio de los papás, la muerte de seres queridos o figuras significativas, situaciones de abandono, la disfunción familiar. Hemos aludido a las más graves, negligencia, abuso emocional, sexual, pero también disfunciones familiares en relación con la convivencia con personas con enfermedad mental como cuidadores principales. Situaciones vividas como fracaso, como presentar problemas escolares, niños con dificultades de aprendizaje son más vulnerables a conductas suicidas, situaciones de castigo o disciplinarias, como decíamos antes, o el anuncio de las mismas, situaciones que ellos viven como de humillación, por ejemplo, una situación que ellos vivan como de exposición o humillación por parte de tanto de los iguales como de tutores, madres, maestros que sientan que los dejan pues en ridículo de alguna manera, sea en privado o sea en público y la pérdida un poco de esa, de ese estatus, por así decirlo, en el que el niño pues se sentía integrado. Se habla de que la conducta suicida en niños y sobre todo en niños más pequeños puede expresar deseos más o menos conscientes de búsqueda de ayuda, por ejemplo, ante la experiencia previa de peticiones de ayuda reiterativas que no han sido escuchadas por el motivo que sea, del deseo más o menos consciente de agredir a otros en situaciones disfuncionales, generalmente a los progenitores, de deseo de reunirse con un ser querido fallecido. Por ejemplo, yo recuerdo un niño chiquitito que hablaba de que es que él quería pues reunirse con su abuelo, que acababa de morir. Sobre todo cuando esta figura que fallece, pues será el principal soporte emocional del niño o uno de los principales. En cuanto a los desencadenantes en la conducta suicida adolescente, pues se ha estudiado más extensamente y nos encontramos diferentes situaciones desencadenantes. Excesivas expectativas de los padres depositadas en los adolescentes que sobrepasan la capacidad de estos, hablábamos de las pérdidas, que son un factor desencadenante común a los niños, problemas como con los iguales, como decíamos, rupturas, separaciones, tanto sentimentales como de los mejores amigos, a veces pues por una mudanza, por ejemplo, o por un conflicto relacional. La aceptación del suicidio como una forma de resolución de problemas dentro del grupo de iguales, es decir, ahora también esto está magnificado por los medios de masa en determinadas foros o lugares de encuentro sociales, virtuales o reales, donde las conductas suicidas pues, constituyen una forma más de expresión y de afrontamiento ante los problemas que no se cuestionan ni se critican. Y como el sentido de pertenencia es tan importante en estas etapas, pues
se adoptan estos roles como una forma de pertenecer al final al grupo. También la presión del propio grupo para cometer suicidio en determinadas circunstancias y situaciones, ¿no? Serían los suicidios en masa, que en adultos suelen estar en contexto de sectas, o de grupos, sociales muy, muy cerrados, y en adolescentes a veces los vemos, también propiciados en este tipo de foros sociales, virtuales. La pérdida de prestigio social, que es algo que de lo que hablábamos en el caso de niños, pero que en adolescentes, pues si cabe, tiene mucho más protagonismo. Problemas, malas relaciones con figuras del entorno más cercano, no solo los padres, sino también de los tutores o profesores que son figuras significativas para el adolescente. Las situaciones de maltrato y abuso no solo son, predisponentes o factores de riesgo, para la conducta suicida, sino que también pueden constituir un desencadenante. Un abuso sexual en una chica adolescente, por ejemplo, pues es per se, un desencadenante de conducta suicida. Em, con más peligrosidad si se trata de abusos sexuales que acontecen dentro del medio familiar. Otras situaciones de estrés, agudo que pueden desencadenar una crisis suicida en adolescentes son el embarazo no deseado u oculto, a su entorno más cercano, los periodos de exámenes, sobre todo cuando son exámenes que se consideran en los que se pone un valor añadido muy alto, como el caso de la EBAU, por ejemplo, periodos de adaptación a regímenes militares o internados educacionales, con normas muy rígidas o estrictas, situaciones, por ejemplo, de viajes, de estudios al extranjero, ser víctima de desastres naturales, que al final es un factor de riesgo, suicida en todas las edades, problemas, pero que va teniendo como más peso a medida que vamos siendo más mayores, problemas disciplinarios o legales tanto en la escuela como situaciones legales por las que tiene que responder un adolescente. Un desencadenante, que vemos, con cierta frecuencia en la clínica, pues es esto, el anuncio de medidas judiciales, de internamiento, por ejemplo. Situaciones de enfermedad, el tener conciencia de enfermedad grave es un factor de riesgo para desencadenar conducta suicida, como desencadenante, perdón, de conducta suicida. Eh, em, Niños a los que se les anuncia pues una enfermedad, crónica, deteriorante, incapacitante, y el fracaso en el desempeño, escolar. También muy especialmente, esto también es en adultos, pero se me ha corrido un poco en la diapositiva, pero la infección, por VIH u otras infecciones de transmisión, sexual, también son factores desencadenantes de conducta suicida y padecer enfermedades físicas graves, ¿no? Especialmente las oncológicas. Entonces, eh, ¿qué señales podemos, observar en niños y en adolescentes que nos indiquen que podemos estar ante una crisis suicida? Decíamos que la presencia de situaciones desencadenantes a veces no genera de inmediato la conducta suicida, sino que, hay una reacción a corto o medio plazo, que permite que podamos, detectar, determinadas señales en su conducta. Cambios en el comportamiento en casa o en la escuela, variación en los hábitos, alimentarios o de sueño, cambios en el carácter, y en el ánimo que sobrepasan lo esperable dentro de la etapa evolutiva. Dificultades escolares nuevas, niños que previamente estaban integrados en la escuela, que de repente empiezan a tener fugas de la misma, desinterés, rebeldía sin motivo aparente. Cambios en el juego, desinterés, no querer participar del juego con otros amiguitos. Y luego, pues indicadores más directos como el repartir sus pequeñas posesiones, el estar preocupado o hablar con frecuencia o interesarse por temas nihilistas relacionados con la muerte y demás, o el hacer notas de despedida. En la conducta, adolescente podemos tener los signos directos, ¿no? Y la verbalización de ideas y,
de muerte o ideas suicidas o amenazas suicidas y también de signos indirectos, en la presencia de un trastorno mental de riesgo, cambios en la conducta del adolescente, tanto en las relaciones interpersonales como en el nivel de funcionamiento previo, el inicio de consumo de tóxicos, cambios en su personalidad, ánimo, comportamiento, presencia de ira. Pueden ser signos de alarma para la conducta suicida en adolescentes. Y en particular, en relación con el efecto Werther o suicidio vicario, del que tanto se habla en los adolescentes, se refiere a un fenómeno de imitación, a un fenómeno de aprendizaje vicario por el cual, ante la exposición a un suicidio, los niños o adolescentes pueden em, cometer conductas suicidas. Este fenómeno ha sido muy cuestionado en la etapa adulta, pero sí parece muy consistente en niños y en adolescentes. Una forma en particular de este tipo de suicidios son los llamados suicidios en masa o en oleadas, que acontecen después de la exposición muy mediática al fallecimiento por suicidio de un personaje famoso. Los adolescentes son mucho más influenciables y además los medios de masa pues magnifican este fenómeno que se conoce desde hace décadas, incluso más de un siglo, pero que se ve mucho más representado en la actualidad a través de las nuevas tecnologías. Em, ¿Cuándo es más frecuente el efecto Werther o el suicidio vicario? Cuando el fallecido por suicidio es un famoso, perteneciente sobre todo al mundo del espectáculo, cuando hay una amplia cobertura de medios, cuando la cobertura está mal hecha, y luego hablaremos de esto. Mal hecha significa que se dan muchos detalles en torno al suicidio sin aportar información sobre los medios de ayuda, em, y, y- y curiosamente se produce más en el caso de intentos de suicidio que en el caso de suicidios consumados. Como decíamos hace un momento, los suicidios en el entorno del adolescente, en particular cuando tienen que ver con el suicidio de un igual, de un compañero de colegio, por ejemplo, o de un amigo del grupo de iguales o de un familiar cercano, producen con más frecuencia sintomatología ansioso-depresiva o sintomatología reactiva o relacionada con estrés, que conductas suicidas, pero también estas son posibles. Vamos a pararnos aquí. En el siguiente vídeo hablaremos de los factores protectores y de los planes de prevención suicida.